Bendiciones. Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da de poder una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que quisiera en esta noche invitarles a orar para que el Señor pueda ayudarnos en ese tiempo. Bendito Dios, nos acercamos a tu presencia en esta noche. Primeramente para darte gracias por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. También pedirte, Señor, que perdone nuestros pecados y que tome nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Señor, queremos suplicarte también por este tiempo en que vamos a estar compartiendo tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales y nuestro corazón, alúmbralo con la luz de tu gloria. Gracias, Padre. Te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Quisiera invitarle otra vez a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 52. Estamos desarrollando a partir del verso número 1 al verso número 3. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Vimos en la meditación anterior, el título de esa meditación fue Despierta, despierta. Hoy vamos a hablar acerca del segundo llamado que Dios hace a su pueblo Israel de aquel tiempo, y hoy nosotros que somos la iglesia del Señor, el llamado es a vestirnos de poder. Vístete de poder, oh Sión. Hablamos la semana pasada, el día martes, acerca de la condición del pueblo de Israel, que representa a la iglesia o el pueblo de Dios de este tiempo. Dijimos que el profeta estaba anunciando que Dios prontamente iba a sacarlos de la cautividad, los iba a liberar, iba a manifestar su poder a favor de su pueblo. Y habían pasado casi los 70 años de cautividad, donde estaban ellos presos o cautivos del imperio babilónico. Muchos de ellos se habían acomodado a la vida de Babilonia, otros habían emprendido negocios, estaban prosperando, otros ya se estaban estableciendo en ese lugar. Pero el Señor comienza a hablar a través de sus profetas al pueblo, para que el pueblo se despierte espiritualmente, ¿no? Está hablando de un despertar espiritual. Y ahora el segundo llamado, vuelvo a repetir, es que le dice, vístete de poder. Por supuesto que esto también es un lenguaje espiritual, no es algo literal, sino es un lenguaje poético, espiritual, simbólico, donde el Señor quiere que su pueblo se vista de poder. Y cuando hablamos de poder, mis amados hermanos y amigos, no estamos hablando del poder político, el poder económico o cualquier otro poder humano, sino estamos hablando del poder que está por encima de cualquier otro poder, que es el poder de Dios. Hablar del poder de Dios es también hablar del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, de cada persona que es parte de la iglesia, del pueblo de Dios de ese tiempo.
Porque sin el Espíritu Santo no hay poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de vestirnos de poder, o cuando la Biblia dice vístete de poder, le está diciendo al pueblo de Israel: vístanse o llénense del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es sinónimo de estar llenos del poder de Dios. Ahora, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es diferente a la obra que el Espíritu Santo hace a partir de que la iglesia de Cristo se funda en el libro de los Hechos, hacia adelante, hacia este tiempo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre un hombre, ¿no? Venía la unción, dice la Escritura, o venía el Espíritu Santo, y ellos podían desarrollarse, podían cumplir el propósito de Dios. Y luego el Espíritu Santo se apartaba y otra vez venía a ellos y otra vez los capacitaba, porque el Espíritu Santo no podía quedarse todavía en el corazón de los hombres, porque todavía el Señor Jesucristo no había abierto esa entrada que nos da a la presencia de Dios, donde el Señor a través de su sacrificio iba a perdonar nuestros pecados, iba a justificarnos delante de Dios y limpiar nuestro corazón para que nosotros ahora seamos morada del Espíritu Santo, que seamos templo del Espíritu Santo. Por eso en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, el Espíritu Santo vino para quedarse. El Espíritu Santo ya no iba a salir o no iba a irse de los hombres, sino que iba a venir a morar dentro de nosotros. Y justamente esa era una promesa que el Señor habló en el libro de Juan, en el capítulo 14, del verso 15 hacia el 17, cuando le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador es el Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros, ya no de vez en cuando, sino para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, hablando de los discípulos que caminaron y creyeron en Jesús, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo dentro de nosotros. Entonces la promesa era de que el Espíritu Santo vendría para quedarse dentro de todas las personas que pusieran su confianza en Jesucristo. La misma promesa el Señor lo recalcó en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, verso 49, después de resucitar y antes de ser ascendido a los cielos, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí Jesús habla de un investimiento, de una investidura. Es decir, que vamos a ser metidos dentro del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice ahí, seremos investidos de poder desde lo alto. Es un poder que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene del mismo Dios. Es el poder de Dios. Y es por eso el llamado para el pueblo de Dios en este tiempo también es: vístete de poder. Por supuesto, es una vestidura espiritual. No es una vestidura literalmente hablando, sino es una vestidura espiritual. Es revestirnos, llenarnos. Es pedirle al Señor que renueve la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, que renueve la presencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es cuanto en este tiempo más necesitamos. Porque no se puede vivir una vida cristiana
victoriosa sin la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde que hay enemigos espirituales. Una es la carne, nuestra carnalidad, o sinónimo de la carnalidad es el pecado en nosotros todavía, que aunque ha sido derrotado por el Señor Jesucristo, mas sin embargo todavía mora dentro de nosotros, y es nuestra responsabilidad todos los días llenarnos del poder de Dios, de vestirnos del poder de Dios, para que nuestra carne no predomine nuestra voluntad. Otro enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás, el que engaña al mundo entero, todavía viene detrás de los creyentes para engañarlos, para, como dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Él anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Pero si estamos vestidos de poder, si estamos llenos del Espíritu Santo, el enemigo no podrá tener lugar en nuestras vidas, en nuestra mente. El otro enemigo es el mundo, el sistema mundano, el sistema donde la gente vive sin Dios, aunque dicen creer en Dios, pero viven en contra o haciendo lo contrario a lo que Dios manda en su palabra. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Vistiéndonos de poder, vistiéndonos con la presencia del Espíritu Santo. Mire, cuando el Espíritu Santo o el poder de Dios venía sobre los hombres, sucedían muchas cosas extraordinarias que humanamente era imposible que sucedan. Una de las primeras cosas que podemos decir es que cuando el poder de Dios venía sobre alguien, esa persona experimentaba una transformación de su ser, un cambio. Así lo hizo cuando vino por primera vez sobre la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Dice en Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 7: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Aquí el profeta Samuel le está declarando lo que el Dios iba a hacer con Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Saúl era un campesino, era muy tímido, pero cuando vino el poder de Dios, cuando vino el Espíritu Santo, cuando fue vestido del poder de Dios, dice que este hombre fue mudado en otro hombre. O sea, fue transformado, fue cambiado, ya no era el mismo. La misma presencia del Espíritu Santo mudó el corazón de este hombre. Eso fue también lo que le sucedió al apóstol Pedro. ¿Se acuerda usted que Pedro le negó al Señor 3 veces que lo conocía? ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo a que también a él lo fueran a crucificar. Y entonces lo negó 3 veces que conocía al Señor. Hasta que el gallo cantó y se dio cuenta que lo que el Señor le había anticipado de que lo negaría se cumplió en ese momento. Pero luego lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en donde este hombre recibe el bautismo del Espíritu Santo, es vestido del poder de Dios. Y ahí mismo, sin temor, se levantó en medio para explicar a la multitud y a los fariseos que estaban asombrados de lo que estaba sucediendo, porque todos los que estaban ahí recibiendo el Espíritu Santo comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y Pedro se pone en pie porque algunos estaban murmurando, no entendían lo que estaba pasando. Y Pedro se puso de pie y comenzó a predicar el Evangelio con elocuencia, con poder, con mucha valentía. Fue mudado en otra persona cuando fue vestido del poder de Dios. Por eso la Escritura dice: vístete de poder. Si queremos ser transformados, si queremos ser cambiados, si queremos que nuestra manera de pensar, de hablar,
nuestro carácter sea transformado, necesitamos vestirnos del poder de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Pablo, un hombre que también fue transformado por el poder de Dios, nos dice en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18, hablando de la experiencia cristiana de los hijos de Dios: por tanto nosotros todos, hablando de todos los que hemos creído en Cristo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es como si nos viéramos en un espejo. Estamos viendo, nos dice, la gloria del Señor, el poder de Dios. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo dice que estamos siendo transformados. Usted, hermano, hermana mía, que ha creído en el Señor, que ha entregado su vida, su corazón, aunque usted no vea al Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón y Él es el que nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que cuando tú de repente por descuido o por ignorancia caes en algún pecado, de repente una mentira, un enojo, una ira, un resentimiento, algo, de repente ya no te sientes bien, de repente sientes que has pecado contra Dios y de repente sientes que has ofendido a Dios, te sientes mal por dentro. Y entonces ese es el poder del Espíritu Santo para convencernos, para redarguirnos de nuestros pecados y llevarnos al arrepentimiento y llevarnos a un cambio, a una transformación, porque antes de conocer al Señor o antes de ser salvados por el Señor, mentíamos con facilidad, no sentíamos ningún remordimiento, digamos, o hablábamos alguna lisura y no sentíamos nada, era algo natural, era algo normal, pero hoy no. Hoy que somos hijos de Dios, sabemos que cuando fallamos a Dios, hermanos, el Espíritu Santo inmediatamente nos convence, nos redarguye, nos lleva hacia un arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados y a no volver a hacer lo mismo. Es ahí donde experimentamos esa transformación. Si quieres ser transformado, si quieres ser cambiado, hermano, si tú no estás satisfecho con tu manera de ser, necesitas vestirte del poder. Como dice Dios a través del profeta Isaías: vístete de poder, oh Sión. Vístete de poder, llénate del poder del Espíritu Santo. La otra cosa que sucede cuando el Espíritu Santo, o cuando nos vestimos de poder, de la presencia del Espíritu Santo, es que cuando el Espíritu Santo viene, nos capacita para liderar. Nos capacita para liderar una obra, un grupo de personas, o liderar nuestra familia, o una iglesia, una congregación. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, aquí ya el Señor habla también a través del profeta Samuel hacia David. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite. Era un cuerno de un animal, ¿no?, de carnero, que se llenaba con aceite. Y lo ungió, dice, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermanos, aquí vemos que el profeta Samuel toma ese cuerno lleno de aceite y vacía sobre la cabeza de David. Ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo de la vestidura que iba a venir sobre David para capacitarlo espiritualmente para que llegue a ser rey de Israel. David nunca perteneció a una dinastía real. No traía sangre real en sus venas. David era un pastor de ovejas, como dice en Primera de Crónicas 17:7, cuando
habla también acerca de David. Dice, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un hombre, de una mujer, lo entrena, lo capacita, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente. Lo forma por dentro, le da un carácter firme. Gloria a Dios, lo capacita para liderar, le da sabiduría para aconsejar, le da sabiduría para ministrar a un pueblo, para servir al pueblo, porque liderar es lo mismo que servir. Y entonces David, que nunca fue de un linaje real, cuando fue ungido con el aceite, en ese momento dice que el Espíritu Santo vino sobre David. De ahí hacia adelante el Espíritu Santo vino sobre David y comenzó a entrenarlo, comenzó a formarlo, comenzó a capacitarlo, comenzó a entrenarlo espiritualmente, hermano, para que sea rey de Israel. Nadie puede ser un líder en la iglesia, nadie puede asumir una responsabilidad en la iglesia a menos que Dios lo haya llamado y lo haya revestido con el poder del Espíritu Santo. Por eso el llamado es: vístete de poder. Si tú, hermano o hermana, has sido llamado para predicar, para enseñar, para ayudar en la iglesia, para tocar un instrumento, para componer alabanzas al Señor, para predicar en la calle, para aconsejar, para funcionar en algún don que Dios te ha dado, tú necesitas, hermano, urgentemente vestirte del poder de Dios. Vístete de poder, oh Sión, oh iglesia. La iglesia es Sión en este tiempo. Necesitamos vestirnos de poder en este tiempo, porque el Señor quiere levantar obreros, quiere levantar obreras para la obra que, hermanos, el Señor quiere hacer todavía en esta tierra. La otra cosa que sucede, hermanos, para poder, cuando el Espíritu Santo viene o cuando una persona es vestida de poder de lo alto, es que comienza a hablar la palabra de Dios por inspiración. En Hechos capítulo 2, verso 4 dice, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era lo que ellos querían hablar, era lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Estaban hablando en otras lenguas, en otros idiomas, porque en ese lugar se había reunido, en Jerusalén se habían reunido muchos judíos y muchos prosélitos. Quiere decir, personas que no eran judíos, pero que se habían convertido al judaísmo, que era la religión oficial de los judíos. Se celebraba una fiesta que Dios había establecido, la fiesta de Pentecostés. Ellos traían las primicias de la tierra para honrar a Dios y agradecerle con sus ofrendas. Y justamente en la mente de Dios, en los designios de Dios, Dios estableció que ese mismo día que se celebraba la fiesta de Pentecostés, una fiesta de las cosechas, ese mismo día descendiese el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos, y todos, hermanos, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y como esa gente que había venido de diferentes lugares, que hablaban otras lenguas, otros idiomas hablaban, y hermanos, vinieron a congregarse a Jerusalén, de repente les escuchan a esos hombres de Dios que estaban llenos del Espíritu Santo, que estaban vestidos del poder de Dios, hablando, ¿qué cosa? No cosas que no entendían, sino que hablaban las maravillas de Dios, como dice en Hechos capítulo 2, verso 11, dice, comienza a hablar una lista de lugares de donde habían venido, como dice, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Quiere decir que cuando ellos hablaban en lengua, estaban hablando en el idioma de esas personas. ¿Y qué cosas estaban hablando? Las maravillas de Dios.
le entendían, pero ellos hablaban por inspiración, hablaban por inspiración de Dios, por medio del Espíritu Santo, hermano. Dios cambia nuestra manera de hablar. Si antes en nuestra boca solamente había maldición, solamente había lisuras, jergas, hermano, palabras soeces como decimos, entonces burlas, ofensas, maldiciones a nuestros hijos, de repente, ahora por el Espíritu Santo, cuando somos vestidos de poder, nuestra manera de hablar cambia. Vamos a comenzar a hablar la palabra de Dios. Vamos a comenzar a hablar el Evangelio de Cristo. Vamos a comenzar a hablar las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que hablas tú, hermano, en tus conversaciones? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo, vas a hablar las maravillas de Dios. Dios te va a usar para aconsejar con sabiduría, para consolar, para animar, para edificar, para bendecir, para levantar al caído, para restaurar al que ha tropezado espiritualmente. Hermano, va a cambiar tu manera de hablar. Ya no habrá chismes en tu boca, ya no habrá murmuración en tu boca, ya no habrá quejas, ya no habrá incredulidad, ya no habrá dudas, sino habrá fe, habrá confianza, habrá esperanza, palabra de fe, palabra de esperanza. Cuánto necesitamos vestirnos del poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el llamado de Dios es: vístete de poder, vístete de poder, llénate del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. También cuando el poder de Dios viene sobre una vida, cuando somos vestidos del poder de Dios, comenzamos, hermano, a hablar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Los primeros cristianos, como Pedro y Juan, fueron perseguidos por hacer un milagro. En Hechos capítulo 3 y capítulo 4 nos hablan de ese momento en que ellos son perseguidos por haber hecho un milagro en el nombre de Jesús. Ellos habían hecho que un hombre cojo de nacimiento volviese a caminar. Y eso trajo un asombro a la multitud, pero también trajo una reacción de los religiosos, que estaban envidiosos y celosos de que la gente se convirtiera al cristianismo. Así que ellos fueron azotados, fueron encarcelados, pero al día siguiente fueron soltados. Y cuando fueron a reunirse con sus hermanos, Pedro y Juan les contaron todos. Y dice en el capítulo 4, verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, los demás hermanos, cuando oyeron esto, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron vestidos del poder de Dios. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los religiosos quisieron callarle la boca a Juan y a Pedro, quisieron intimidarlo, los amenazaron para que ya no hablasen en el nombre de Jesús, para que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Pero ellos, en vez de pedir al Señor que los libre de esa persecución,
lo que ellos es que confiaron en la soberanía de Dios y pidieron a Dios denuedo. Señor, danos denuedo para seguir hablando tu palabra. Y cuando ellos estaban orando, el Espíritu Santo vino y los vistió otra vez. Es una vestidura espiritual para que ellos recibieran denuedo para hablar la palabra de Dios. Y comenzaron a hablar con denuedo. Dice ahí, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Denuedo es valor, con intrepidez, con osadía, con valentía. La palabra de Dios. ¿Sabe por qué a veces estamos acobardados? Porque estamos atemorizados. A veces tenemos miedo a abrir nuestra boca para compartir el evangelio, aún en nuestras redes sociales. Es porque no estamos vestidos de poder. Necesitamos vestirnos en esta hora del poder de lo alto para poder compartir la palabra a las personas que nos hermanos, nos conocen. Tenemos que hablar. Es en este tiempo donde tenemos que hablar la palabra de Dios y no estar callados. Es tiempo de vestirnos de poder, el poder del Espíritu Santo. También cuando somos vestidos de ese poder que es la presencia y el poder del Espíritu Santo, es que nos capacita para servir a Dios y servir a la iglesia. Dice en Hechos capítulo 6, verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Surgió un problema dentro de la iglesia. Había murmuración en la repartición de la comida entre las viudas de los gentiles y las viudas de los judíos. Y habían ciertas diferencias, como en cualquier grupo humano. Pero gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu. Así que cuando presentaron el caso a los apóstoles dijeron: muy bien, vamos a hacer esto. Busquen, hermanos, dice 7 varones que sean de buen testimonio, pero también le dice que sean llenos del Espíritu Santo, que estén vestidos del poder. Imagínate, solamente incluso para servir en las mesas, servir la comida, se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, porque solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para servir a Dios. Hermano, la obra de Dios es una obra espiritual. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo seremos gente espiritual para poder servir a los demás. Por eso Pablo en su primera carta, en el capítulo 4, verso 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da. Gloria a Dios, porque para ministrar o para servir en la iglesia, hermano, sea cantando, sea tocando un instrumento, predicando la palabra, ser de repente de portero, tocar un instrumento, vuelvo a repetir, la limpieza, se necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque uno que está vestido del poder de Dios, pues hermano, no va a contender, sino va a tener sabiduría, va a tener prudencia para poder, hermano, servir, para poder aconsejar, orientar y tratar con las personas. Se necesita ser vestido del poder de lo alto. Es lo que el Señor le dijo a Zorobabel cuando estaba edificando la casa de Dios y tuvo obstáculos. El Señor le mandó una palabra a través del profeta Zacarías en el capítulo 4, donde le dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay cosas que humanamente no vamos a poder hacer, pero tenemos el Espíritu Santo para servir a Dios. El Espíritu Santo es que nos capacita para servir a Dios. En la cosa más sencilla hasta la cosa más destacada o más reluciente en la iglesia, hermano, es el Espíritu Santo quien nos puede capacitar para servir a Dios. Por eso necesitamos ser vestidos de poder. Por eso el Señor dice: vístete de poder. Bendito sea el nombre del Señor. También cuando somos vestidos de ese poder, hermano, ese poder produce manifestaciones sobrenaturales, milagros, señales.
comienzan a suceder a través de nosotros cuando empezamos a orar, cuando empezamos hermanos, a ministrar a la gente. En Hechos capítulo 6, verso 8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Es el poder del Espíritu Santo que comienza a usar nuestras manos, comienza a usar nuestra boca para orar con poder, para reprender a los demonios, para reprender la enfermedad. Es el Espíritu Santo y su poder que nos ayuda, que cuando podemos imponer las manos sobre algún enfermo, los enfermos se puedan sanar. Necesitamos vestirnos del poder. Mi hermano, necesitamos vestir urgentemente de ese poder. Gloria al Señor. En ese tiempo Dios quiere usarte, pero no vas a poder ser usado si no te vistes de poder. También, hermano, cuando somos vestidos de este poder, produce perseverancia en cumplir la misión de predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 13, verso 49, ahí en Antioquía, los judíos rechazaron a los que estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. A Pablo y a Bernabé los rechazaron porque no creían en Jesucristo. Y entonces los gentiles sí les creyeron, y dice ahí que y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nada podía apagar el gozo que tenían, hermano, al predicar el Evangelio. Nada los podía detener de predicar la palabra, aunque se levantaban en su contra muchas personas. Hermano, ellos seguían perseverando en predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que nos da perseverancia, hermano, para hablar, hermano, del Evangelio? Es el poder del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos vestirnos. Por eso el llamado del Señor es este segundo llamado es: vístete de poder, vístete de poder. Gloria al nombre del Señor. También cuando somos vestidos de este poder, hermano, ese poder produce valor aún para enfrentar al poder político o poder religioso que se quiera levantar contra la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 8, el apóstol Pedro se levanta para explicar o para predicar el Evangelio a todas las autoridades religiosas y políticas que estaban ahí. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Se dirigió a ellos cuando antes tenía miedo, por eso le negó al Señor. Pero ahora vemos a Pedro dirigiéndose ya no solamente a la multitud, sino a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Ahí está el poder político y el poder religioso de los judíos. Y Pedro no tuvo miedo. ¿Sabe por qué no tuvo miedo? Porque estaba vestido de poder. Necesitamos vestirnos del poder de Dios. Cuando nos vestimos de ese poder también produce valor para enfrentar aún la muerte. En Hechos capítulo 7, verso 55, lo estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Lo estaban matando a pedradas por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero dice ahí: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vestido del poder, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban estaba mirando no las piedras que le caían, estaba mirando no a los que estaban tirándole piedra. Él estaba sus ojos puestos en el cielo y vio la gloria de Dios. Aleluya. No vio la muerte venir, aunque sabía que iba a morir, pero él vio la gloria de Dios. Él tuvo valor para enfrentarse a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque estaba vestido del poder de Dios. Que Dios nos ayude en esta hora. Porque muchos de nosotros, por causa del temor a la muerte, hermano, estamos ahí angustiados, desesperados, estamos
con depresión, con pánico, con ansiedad. Hermano, vístete de poder, hermano, y todas esas cosas van a desaparecer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vístete, iglesia, del poder de Dios. Vístete con la presencia del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ese poder, esa vestidura también produce valor frente a la cobardía, produce amor frente a la frialdad, produce dominio propio frente al desenfreno. Por eso Pablo, cuando le escribe su segunda carta a Timoteo, estaba Timoteo desanimado, había dejado tal vez de predicar el evangelio, los problemas de la iglesia, el ataque por fuera de los opositores o de los maestros judaizantes que se estaban metiendo con otras doctrinas dentro de la iglesia que estaba a cargo de Timoteo, estaban haciendo menguarle la fe, el poder que tenía. Por eso le escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 6 hasta el verso 8, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. En otras palabras, vístete del poder de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hay momentos de aflicción, hay momentos de prueba, hay momentos de lucha, pero esas pruebas, esas aflicciones las vamos a poder pasar con la ayuda del poder de Dios, cuando nos vestimos del poder de lo alto. Hermano mío, necesitamos vestirnos de ese poder en este tiempo, para que el desánimo, el desaliento no nos derrote. Necesitamos vestirnos del poder de Dios. Cuando estás vestido de ese poder, hay fuerza espiritual, hermano, hay fortaleza espiritual, hay ánimo, hay ganas de seguir adelante. Necesitamos, hermanos, hoy en ese tiempo vestirnos del poder de Dios. Pero ¿cuál era el propósito principal de ser vestidos del poder de Dios? No era para exhibir a un hombre, a un líder, a un pastor. No era para exaltarlo a nadie, sino para que el mundo conozca a Dios y se arrepientan de sus pecados. Jesús, antes de ser ascendido a los cielos, le dijo esta palabra a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando ellos le preguntaron: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor le dice: no le toca a ustedes saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Sinónimo de poder es la presencia del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, allí hay poder. Aleluya. Y me seréis testigos. Ahí está el propósito principal. Ser testigos, dice, de Jesucristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. No porque lo hemos visto resucitar, sino porque lo tenemos dentro de nosotros. Él vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo, porque sabemos que Él está presente, está en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Así es que, hermanos, necesitamos vestirnos de ese poder. Tal vez te estás preguntando entonces, ¿a dónde voy? Quiero ese poder, quiero vestirme. Voy a Gamarra a comprar, venderán esa vestidura. No, en Gamarra no venden, porque es una vestidura espiritual, mi hermano. Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Quieres poder de Dios? ¿Quieres vestirte de ese poder maravilloso? Pues ve a buscar al Señor, búscalo, busca su presencia en oración, búscale en ayuno, búscale en arrepentimiento, búscale
quebrantándote tu corazón. Dile: Señor, te necesito ser vestido de ese poder. Siento que el desánimo me está derrotando, siento que tengo temor, pánico. Vísteme de tu poder, Señor. En el Salmo 68, verso 35 dice: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Él da fuerza y vigor a su pueblo, porque Él es el que tiene el poder. Si queremos vestirnos de ese poder, tenemos que ir a su presencia. Jesús lo dijo de esta manera: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Hablando del Espíritu Santo, hablando de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, hablando del poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, este segundo llamado que encontramos en Isaías 52, verso 1 al 3, es que nos vistamos de poder. Es en ese tiempo, los hombres están buscando poder político, poder económico, poder, hermano, diferentes tipos de poderes que hay en esta tierra para poder buscar solución a los problemas, pero la iglesia sabe que el único poder que puede cambiarnos es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás vestido de poder? Si el Señor le dice a su pueblo: vístete de poder, es porque no estaban vestidos con el poder de Dios. Era un pueblo que había perdido el poder de Dios. Era un pueblo desanimado, era un pueblo que se había acomodado a Babilonia, se había acomodado al sistema de vida de aquel tiempo. Pero el Señor le dice: despiértate, despiértate. Vístete de poder, aleluya. Deja de estar desnudo espiritualmente hablando. Vístete de poder, llénate del Espíritu Santo. Ahí en tu casa, hermano, puedes llenarte con esa unción fresca del Espíritu Santo. ¿Qué haces atemorizado? ¿Qué haces angustiado? ¿Qué haces desesperado? Vístete de poder, vístete del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te anhela celosamente. El Espíritu Santo tal vez se ha contristado por causa de nuestros pecados. Pídele perdón, dile: Espíritu Santo, perdóname, te he contristado. Si lo apagaste, dile: perdóname, he apagado el fuego de tu presencia. Renueva mis fuerzas, Espíritu Santo, vísteme con tu presencia. Bendito sea el Señor. Y verás el cambio en tu vida. Verás el cambio en tu manera de hablar. Verás el cambio en tu carácter, en tu manera de pensar. Verás el cambio en tu diario vivir. Dirás: wow, ¿de dónde salió esa palabra? ¿De dónde salió ese trato con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Es la presencia del Espíritu Santo. Es que te estás vistiendo del poder de Dios. Mis amados hermanos, ese es el tiempo de no andar desnudo, de no andar, hermano, sin el poder de Dios. Es en este tiempo que necesitamos al Espíritu Santo. Decirle: Señor, vísteme con tu presencia, vísteme de tu poder. En el nombre de Jesús. Padre, en esta noche oro por cada persona que esté escuchando esta palabra. Si tal vez, amigo, tú todavía no has experimentado el poder de Dios, tienes primeramente que creer en Jesús. Tienes que arrepentirte de tus pecados, porque la presencia del Espíritu Santo solamente vendrá sobre aquellos que han lavado sus pecados con la sangre de Cristo. Cuando depositan su fe en Él, cuando dicen: yo creo que Jesús murió por mí, creo que fue sepultado y creo que al tercer día resucitó. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Cuando tú crees y cuando tú lo confiesas, el Espíritu Santo te vestirá y comenzará tu transformación, comenzará una vida nueva, una vestidura espiritual nueva que vendrá sobre ti. Oh, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta noche por cada vida, por cada hermano mío que está escuchando tu palabra, por cada hija tuya, Señor, que está escuchando esta palabra. Tal vez han perdido la fuerza, tal vez están desanimados, tal vez están sin rumbo, atemorizados, Señor. Tal vez están preocupados por la provisión, tal vez están preocupados por algún familiar que está enfermo.
Señor, te ruego en el nombre de Jesús que en esta noche perdone nuestros pecados. Perdónanos si hemos contristado al Espíritu Santo, si hemos apagado el fuego de su presencia. Perdónanos en esta noche. Volvemos a ti en esta hora y te suplicamos que nos vistas de poder. Venimos a ti, la fuente del poder. Venimos a ti, que eres dueño del poder. Vístenos, Señor. Vístenos del Espíritu Santo. Vístenos de poder en esta hora. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, quiero orar por Edith Díaz Meléndez, que está en el hospital, enferma por el COVID. Señor, te ruego que pongas tu mano bendita sobre ella. Restaura sus pulmones, su sistema respiratorio. Dale paz, dale fe. Señor, en el nombre de Jesús, envía salvación, envía restauración, envía sanidad. Toca su cuerpo, Padre. También te ruego por Torres Caguana, Señor, que está hospitalizado, Padre. Oh Dios, toca su cuerpo. Levántalo, Señor. Dale una oportunidad, Padre. En el nombre de Jesús, sálvalo, Señor. Y por toda persona que esté enferma en sus casas, en los hospitales, por todos los médicos, por todas las enfermeras, las técnicas, todos los que están trabajando en las postas médicas, en los hospitales, en las clínicas, luchando contra la muerte, Señor. Usa sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalécelos mentalmente, físicamente, emocionalmente. Guarda sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Por todos aquellos que se han apartado de tu camino, Señor, que vuelvan, Padre. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, vístenos en esta noche con ese poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Sigamos adelante. No miremos atrás. Son tiempos difíciles. Son tiempos de desafíos. Son tiempos de buscar a Dios y tiempo de vestirnos del poder de Dios. Shalom.